Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Ana María, buen día. buen día, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Andrés, ¿qué tal? Bien, profe, muy bien, muchas gracias. Bueno, Julián, ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Bien, señor. Gracias. Ok, Sebastián. Bien, sí, señor, gracias. Bueno, me alegra pues saludarlos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy que tiene dos partes. Vamos a retroalimentar lo que traemos hasta ahora de productos, de evaluación, incluyendo el parcial, para que ustedes tengan claro más o menos cómo vamos y dónde habría que hacer ajustes. Y luego hacemos la clase de hoy. Es un tema muy puntual, muy atractivo como todos, pero muy puntual. Y si fuera necesario, pues lo continuamos en la clase de mañana. Yo hoy estoy en Bogotá. No les he contado tal vez esa parte de mi historia. Yo vivo en Cali. Originalmente yo vivo en Cali. Viví en Bogotá hasta noviembre del año pasado. Luego me trasladé a Cali por asuntos familiares. Y este fin de semana vine a Bogotá a hacer unas diligencias personales, contando con que habían dicho que la cuarentena arrancaba el viernes, o sea, hoy a las 12 de la noche, como había sido la semana pasada, pero me encontré con la sorpresa de que arrancó, fue anoche a las 12. Entonces, estoy por aquí en medio de este silencio impresionante, mm, procurando pues hacer la clase. Pero bueno, de todo se aprende. Voy a mostrarles, esta es nuestra matriz. Vamos a empezar un poco, ahí les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Esa es la matriz con la cual eh, vamos calificando lo que llevamos hasta ahora. Es provisional, no la tengo totalmente diligenciada, pero quiero mostrarles y lo que no falte, pues lo voy a ir completando. Así que si no se ven en alguna parte, pues tranquilos que lo que me han enviado lo tengo y lo voy a completar. Pero voy a mostrarles un poco de cada cosa para que se hagan una idea preliminar. Acá están los nombres. Esta es la lista que nos pasó la universidad de las personas que están formalmente registradas. Aquí tenemos el quiz número 1, que fue el 6 de abril, el 2, que fue el 7, el 3, que fue el 13. Aquí tenemos la noticia, el análisis de la noticia. Aquí tenemos el cuadro que hicieron de la documentación de información sobre los tratados, el cuadro sobre la información sobre las instituciones, y hay una casilla para un ejercicio de costeo de una exportación, que es el ejercicio de Sodimac Corona. Eh, Acá está el promedio. Vamos a promediar todo lo que hagamos y eso nos vale 40%, es decir, los ejercicios, los quizzes que sigan, le vamos abriendo el espacio acá. Y al final, pues, sumamos y restamos. Acá están las notas. Andrés, por ejemplo, eh, tiene sus 3 quizzes completos. Ahí está su nota. La noticia no la he visto, no sé si es que ya me la envió y no la he mirado o no me la ha enviado o está pendiente. Yo le envié los tres trabajos al correo, profe. Ok, El de la listo. noticia, el del TLC y Ok, el del marco ok, institucional. ok, listo. Sí, sí, vi el correo, acá lo tengo.
Aquí está. Ana María, ¿me enviaste al correo nuevo? ¿Al correo que abrimos exclusivamente o al mío? Andrés. Yo le envié el mismo que usted pidió el parcial, profe. Sí, pero mira, No sé. eso es lo que tengo en ese correo. Ana María, Sebastián, que aquí está Sebastián, por ejemplo, y aquí está su taller, su actividad TLC y hay algo más. No los he mirado, ¿no? Apenas estoy revisando, pero Andrés en este caso no lo veo. Veo el parcial que me envió, que presentó con Sebastián, pero esos tres no lo veo. De pronto está en mi correo personal, pero en algún lado está. Yo creo que sí, no me preocupo. Yo sé que sí. Es para que vamos como afinando, ¿no? Este es un ejercicio eh, preliminar, borrador. Yo le llamo de alineación, de consolidación, como para ver en dónde estamos. Si algo está en el WhatsApp o en el correo o en, no sé, lo vamos a encontrar para que no se preocupen. ¿Sí? Pero pues sí me interesa que lo podamos ir visualizando. Como les estoy mostrando, tomé el ejemplo de Andrés porque lo tenía ahí de primerito. eh, y yo sé que voy a encontrar en alguna parte lo que me falta, no me afana. ¿Listo? Su ejercicio de TLC, ahí está, ese sí lo vi ya, muy bueno, como todos, miren, son notas de casi 5 porque son ejercicios eh, eh, excelentes. A mí me convencieron todos, aquí está, y esto tiene una cosa que se llama productos. Yo abro aquí a Andrés y ahí encuentro su ejercicio de TLC. Vamos a ver si me lo deja ver eh, para comentarlo, porque repito, vamos a ver dónde está aquí. Acá. Ahí está, ¿sí? Minimicemos un poquito esto para poderlo ver. Esto podemos también aumentar un poquito el zoom. Sí, no. Ahí, ¿sí? Ese es el ejercicio, bastante bueno. La sigla. Este es Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur. La sigla de este tratado no es solo TLC, ¿no? ¿O será que solo veo eso? Ok, debe haber una sigla, porque esta sigla TLC, Andrés, y todos, es general para todos los tratados. Pero el Tratado de Libre Comercio Colombia, Corea del Sur debe tener su propia sigla. Es como el Tratado de Libre Comercio del Mercosur. Es Mercado Común del Sur y la sigla es Mercosur. O el Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico. Eh, la sigla es AP, ¿sí? Y el tratado se llama Tratado de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico. Pero ojo que todos estos comentarios, cualquier comentario que siempre hagamos, es para la mejora, para completar, pero lo que hicieron todos es muy bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué comentario le haría yo aquí a Andrés para que él de pronto luego entre y busque si hay una sigla para el Tratado de Libre Comercio Colombia, Corea del Sur? Debe haber una sigla, ¿sí? Eh, ahí está la ubicación geográfica, ¿sí? Em, países referenciados son los países con color azul.
Este, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Colombia y Canadá. Geográficamente está bien ubicado, ahí está referenciado. Aquí eh, yo me ubico un poco mejor. Bajemos aquí. Voy a verlo completo. Ahí. Corea del Sur y Colombia. No veo a Colombia por acá. A menos que esté. ¿Es esto que se ve acá? No sé. Bueno, pero igual. Yo los estoy mirando. 15 de julio. Esa es la entrada en vigencia. El nivel de integración. Los servicios, productos y demás. Esta es la información que pedimos. Ustedes pudieran documentar sobre tratado que les permita como saber lo más importante de ese y hacer un comparativo que yo pueda decir, ve, de los dos, este tiene más población o este tiene mayor PIB o este tiene estos problemas y este otro tiene estos otros. Para eso es el comparativo, ¿cierto? Como para que ustedes, además de documentar la información de cada uno, pues puedan verlos ambos y comparar. Eso al final les agrega mayor valor, no solamente haber podido saber del uno y del otro, sino haber hecho la comparación. Ahí está la noticia reciente, ¿sí? Entonces está bien documentado, está muy completo. Y pues siempre es posible agregarle algo más, pero es un muy buen ejercicio, Andrés. Yo felicitarlo a usted, que es el que estoy mirando, pero en general todos hicieron muy buenos ejercicios, por eso yo le puse 5, aunque repito, es posible de mejorarle cosas. Quiero que lo vuelva a mirar, ¿sí? Y de pronto puede seguir cacharreando a ver qué más le encuentra. Y lo puede mejorar y me lo puede hacer llegar nuevamente como una segunda versión. Tiene una excusa esto que les estoy proponiendo. Y es que al final a ustedes les quede información sobre esos dos tratados. Que si ustedes le van a contar a alguien, ve, el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Corea, quieren decirle algo, no empiecen a improvisar como, bueno, ¿qué le voy a decir? Sino que le cuenten sobre esas variables. Mira, esto entró en vigencia. Mira, Corea es el tercero, el segundo, la cuarta economía de Asia, la población. Sí, que puedan contar sobre cosas más o menos organizadas. Y no así como, bueno, ¿qué le cuento a una persona sobre ese Tratado de Libre Comercio? Y de paso, pues yo aprendo. ¿Listo? Pero el ejercicio es muy bueno. Si yo me voy a otro para mirarlo de una vez, aquí está el de Ana María. Yo le hago una carpeta a cada uno con sus productos para luego poder conversar. Este es el de Ana María, es otro formato, pero es igualmente eh, muy completo, ¿cierto? Está el Tratado de Libre Comercio de Colombia-Canadá. Ahí está, con toda su información. Muy completo, Ana María. De verdad que si uno pudiera poner más de 5, esto merecería 8, 6. Muy completo el análisis. Sí, la comparación, las fuentes consultadas, los cuadros, excelente. De verdad que es para uno eh, quitarse el sombrero. Yo trabajo también con profesionales, con ingeniería industrial y trabajo con contaduría. Y esto hecho por alguien que está empezando, un técnico en comercio, es algo de mostrar, de verdad, muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho, muy bien hecho. Digamos, esta documentación. Ahora, dicho eso, no es suficiente con que me lo muestren así, sino que si alguien les pregunta, si yo le preguntara, háblame, Ana María, del Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá, esto que me estás mostrando aquí,
tú me lo puedas contar, porque tampoco serviría de nada que me lo muestres muy bonito aquí, pero que si yo te pregunto o si alguien te pregunta, no se lo puedas contar. ¿Sí, sí me hago entender, Ana María? Sí, sí, Ana, señor. sí, Sí, sí. que yo te diga, bueno, háblame un poco de esto y entonces ahí no me puedas contar. Sí, por eso digo, hay que volver a mirarlo, porque siempre es posible agregarle algo, pero más que agregarle es tener información para poder luego contar, pero muy, muy bien documentado, ¿sí? Eh, em, y bueno, los demás ya los miré, lo que pasa es que no quiero extenderme mucho, solamente quiero que sepan que lo que están haciendo lo estamos mirando, lo estamos calificando y lo estamos consolidando en esta matriz. Y que a medida que vamos haciendo, vamos mejorando, vamos entregando y cuando termine nuestro semestre, pues tenemos esto bien diligenciado. Andrés, entonces, yo reviso, échale una mirada a ver Eh, en dónde. profe, no sé si de pronto, pues para confirmar de una vez podría revisar o si no, pues para yo mostrarle que sí se lo envíe, no sé, o Sí, reenviárselo sí, para sí, que quede eso de tranquilo. una vez. Sí, ¿Sí? mira, aquí yo miro, ese es el correo que vamos a usar solo para nuestros productos. Aquí no está todavía, pero ya esté recibido otra vez para actualizarlo y por aquí no está. Y si busco en el mío, por aquí tampoco lo veo. Le damos recibido para actualizar. Tampoco está. Entonces es cuestión de mirar y hacérmelo llegar. ¿Sí? Y lo Se actualizamos. lo, no sé si quiera, profe, que pues para que usted sepa que sí se lo envié ayer por la mañana, si quiere le envío una captura de pantalla de mi correo Bueno, y se si los vuelvo a quieres, enviar al WhatsApp si listo. quiere. Pero no, no es ¿Sí? necesario, Andrés. Yo sé que ¿No? sí. Yo sé que sí me Entonces, lo enviaste. Ah, listo. bueno, reenvíamelo. O, eh, porque siempre estamos dentro de la oportunidad para hacerlo. Entonces, reenvíamelo. Y yo completaría a medida que vayan llegando esta matriz. Ese Eh, correo que usted está viendo es el que es ajá, el que les copié en el WhatsApp. Sí, admicon.iduce, pues sí. que a ese lo envié y no, pues parece que no llegó. O sea, el que tengo, el correo que tengo enviado está. Envíamelo si quieres, aunque debe ser un tema técnico, pues lo puedes enviar al mío por ahora. Pero yo sé que sí está y tenemos el tiempo y la oportunidad de recibirlo y de calificarlo. ¿Listo? Lo del marco institucional, seguro, el costeo estará pendiente, pero eh, voy a seguir mostrándoles. Quiero mostrarles, eh, Julián, por aquí yo tengo un quiz, no lo Sí, profe, recibí. eso estaba revisando, pero ahí está, ahí en el grupo está, Ok, listo. Por eso esto es borrador, ¿no? con, pues en la fecha que se hizo. Listo, ok, listo. Yo lo vuelvo a mirar. Em, la noticia, eh, igual si ya llegó, la encuentro, la busco. Si no, hay tiempo de enviarla. Y sobre la noticia, voy a mostrarles la de Ana María. ¿Sí? Yo le coloqué dos provisionalmente y le puse completar. Es decir, que si Ana María me completa esa noticia y me la envía, eso lo cambiamos por el 5 que tendría. Ahí está Ana María, aquí está la noticia. Noticia de Sara, ¿no? Y la abro y ahí está. Este es el archivo que me envió Ana María, ¿listo? En donde está quién es, país, el rol y la razón para participar. Esto está incompleto, ¿por qué? Porque quién es, país, rol es la pregunta 3, si no estoy mal, y la pregunta 4 es la razón para participar, pero faltó la pregunta 1, ¿en qué consistió el negocio? Es decir, ¿qué fue lo que
se comercializó. La pregunta 2, ¿cuál es la modalidad? Si es una importación, una exportación. La 3 y la 4, que son esta. Y la pregunta quinta, que es el monto, tampoco está. Es decir, ustedes lo que me deben enviar de la noticia, yo les había comentado, es la noticia primero, porque Ana María me habla aquí de Sara, pero yo no logro entender de qué me está hablando porque no tengo la noticia. No podría saber si esto está bien o no. ¿Es claro? Entonces, la noticia me la deben adjuntar para yo poder leer y luego entender si lo que me están contestando está bien. Y además las 5 preguntas, las respuestas completas. Entonces, la entrega es noticia, las 5 preguntas diligenciadas y el link desde el cual bajaron la noticia. ¿Vale? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que estaba revisando mis documentos y sí tengo como sí tengo el trabajo completo, pero este fue como como Listo. te digo, como un borrador y ese fue el que envié. Lo podemos completar. Hay tiempo. Mejor para mí que puedan volver a revisarlo. El de la otra persona que encontré que dentro de lo que he revisado, Sofía creo que no se ha conectado, pero ahí está la noticia de Sofía. Bueno, de pronto no la copié, pero la vi. Ella también, solo envió el cuadro, el link de la noticia, pero no me la envió completa. Entonces, vamos a aprovechar aquí para mirar esta de Sebastián. A ver si esta es la noticia de Sebastián. Ahí está. Dice revisar la siguiente noticia y luego analizar a partir de la pregunta. Y dice, el pimentón colombiano recibió el aval del Servicio de Inspección para la Salud Vegetal y Animal de Estados Unidos. APHIS por sus siglas en inglés, para ingresar a ese mercado. ¿Ves? No sabía, no tenía ni idea de esto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este ejercicio? Con este taller, ¿qué es lo que buscamos, chicos? Que ustedes puedan leer un artículo que habla de comercio exterior y lo puedan comentar con cualquier persona. Digo, venga, ¿cómo le parece? Le puedes contar a tu papá que el pimentón colombiano recibió el aval del Servicio de Inspección para la Salud Vegetal y Animal de los Estados Unidos. Eso es una noticia importantísima para nuestro comercio, porque le abren la puerta a las exportaciones colombianas de pimentón al mercado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son tremendamente celosos por el miedo a que les vayan a mandar una plaga bien brava a su mercado y para el consumo de sus habitantes. Entonces, cuando un producto recibe esta certificación, está saltando una de las barreras más grandes que tiene ingresar a ese mercado con exportaciones. A ellos no les interesa el arancel. Esto debe tener 0 arancel. ¿Sí? Pero la protección contra cualquier riesgo biológico sanitario es mucho más importante. Entonces, es una noticia, vuelvo y digo, clave para nuestro comercio exterior y que ustedes la puedan entender y la puedan comentar es una forma de medir que están aprendiendo. Dice que los exportadores colombianos buscarán la conquista de un mercado de
1.400 millones de dólares, imagínate, en donde el principal proveedor es México, con una participación del 68%, seguido por Canadá, los Países Bajos e Israel, República Dominicana y demás. La lista de requisitos fitosanitarios, o sea, para exportar a ese mercado, usted tiene que cumplir con un requisito clave, que es la certificación fitosanitaria. Están detallados en el plan de trabajo que serán acordados entre las autoridades fitosanitarias del país, es decir, el ICA por Colombia y el APIS por Estados Unidos. Y así, ahí está la noticia, y Sebastián pues la va a analizar diciendo que el negocio consiste en la exportación de pimentones por parte de Colombia, en este caso a los Estados Unidos, ¿no? A los Estados Unidos. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es la operación? Es que se abre la posibilidad, digamos que todavía no hay una exportación, ¿no, Sebastián? Todavía no estamos vendiendo una cantidad X y estamos recibiendo unas divisas de tanto, todavía no. Digamos que aquí se abren las condiciones para ese negocio, pero vale la noticia, porque estamos hablando de comercio exterior, de vender pimentones fabricados en Colombia en el mercado de los Estados Unidos. ¿A qué tipo de operación corresponde? A una exportación, porque los pimentones van a cosecharse en Colombia y se van a enviar al mercado de los Estados Unidos. Por eso es una exportación. Vamos a entregar bienes y nos van a dar a cambio moneda. Entonces, eso que estamos aprendiendo en teoría, ustedes ya lo pueden ir aplicando en la realidad y pueden ganar confianza de la persona que los está escuchando, porque están evidenciando que están aprendiendo un tema, ¿sí? Con un análisis como este. ¿Cuál es el monto de la operación? Digamos que hay unos datos estadísticos de todo lo que se está vendiendo en ese mercado, ¿sí? Digamos que todavía no hay un monto como tal de esta operación, porque todavía no se ha hecho, pero sí yo puedo hablarle a la persona que me está escuchando de cifras, como decirle, mire, ese es un mercado que está comprando tanto y Colombia podía tener un pedacito de eso. ¿Quiénes participan? Los exportadores colombianos, claro, de pimentón, que van a ser los vendedores, que tienen una razón, que es incrementar las ventas. Y así, sí, la noticia es clara, está bien documentada, nos las está adjuntando, ¿sí? Y está completo. Lo que le pediría adicionalmente es que pueda colocarme por aquí la fuente, de dónde la descargó, ¿cierto? Pero en general es muy buena. Y ojo, que a medida que vamos avanzando en el curso, cuando ya veamos otros temas, esta noticia la vamos a seguir ampliando. Ya la pregunta sexta puede ser si se aprovechó algún tratado de libre comercio. Usted podrá decir, sí, está el tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Le podríamos preguntar por los costos, por qué puerto va a salir, por qué Iconter utilizaría. Entonces, esta misma noticia, Sebastián, usted la puede seguir ampliando con nuevas preguntas que vamos a hacer para completar el análisis, de tal manera que ustedes, cuando termine el curso, puedan mostrar finura, por ahí dicen los muchachos, finura, es decir, como calidad, hablando de lo que están estudiando, con base en una situación real. Entonces, quien lo escucha va a decir, sí señor, ¿no? Para eso es este ejercicio, para aplicar la teoría en una situación real relacionada con el comercio exterior. Esta es una noticia que de 1 a 5, pues no la he calificado porque solo la abrí ahorita, pues para mí tiene un 4 o 5,
¿sí? Porque está muy bien hecha. Y así vamos a ir completando esta matriz. Entonces, yo aquí, después de haber revisado, yo guardo esa noticia en la carpeta que tiene Sebastián. Entonces, yo aquí análisis de la noticia, yo le pongo 4.5. Y voy mirando y voy diligenciando y voy completando. ¿Listo? Tranquilo que esto es un borrador. Lo que me llegó y no he revisado lo voy a encontrar y lo voy a analizar, así como hice ahora con esa noticia. Lo que no me ha llegado y me llegue, pues lo voy a poner cuando llegue. Lo importante es que cuando tengamos la fecha final del curso, que creo que es 30 de abril, esto esté totalmente completado. Y si algo hizo, como en el caso de Sofía, que les quedó faltando, ya me va a enviar la completa. Y este 2, pues lo cambiamos por un 5. Y sería la versión ajustada. ¿Listo? Bueno, quería mostrarles. Nuestro parcial, aquí. Entonces yo abro aquí un parcial, cualquiera. Yo estaba revisando. El de Sebastián y Lian, creo que trabajaron juntos, no sé, pero este ya lo miré. Este ya lo miré, ya está totalmente calificado. El de Ana María también ya lo miré, está totalmente calificado, pero para cambiar de ejemplo voy a mostrarles este. Ahí está, el cruce, perfecto, 6 de 6. Este es el de, acá abajo están los nombres, no estoy mal. Andrés y Sebastián. 6 de 6, la primera pregunta. La balanza comercial muestra los resultados en los intercambios de bienes y servicios de un país. ¿Verdad? Dotación de recursos de distintos, perdón, dotación de recursos distintos en los países, es decir, que cada país tiene distintas dotaciones de tierra, trabajo, capital, por lo tanto produce distintos tipos de bienes, porque el que más tierra tiene o el que tiene distintas calidades de tierra produce unos bienes y los otros producen otros, ¿cierto? Esta distinta dotación de recursos por los países es la razón principal del comercio internacional. Como cada país produce cosas distintas, pues pueden generar excedentes e intercambiar entre sí. Esa es la principal razón del comercio. Las distintas dotaciones de recursos que cada quien tiene, que los hace o que los vuelve o que los obliga a producir distintas cosas e intercambiar entre sí. Bien, ¿listo? El verde quiere decir que está bien. Cruzando todo, entonces me da 6 de 6. Es decir, que tiene el punto completo. Ahí está en 3 líneas. ¿Por qué es importante que se estudie el comercio exterior para un país? Les recalqué en eso. Es decir, es importante para un país porque, aquí me dicen, ningún país es autosuficiente. ¿Sí? Asimismo, terminan de contestar, yo estuve analizando la respuesta completa y le puse 90%, es decir, que está casi buena. Que de 100 sacó el 90. Pregunta número 3. De los siguientes e-counters, FOB, DDP, Export, FAST, SIF, diga, ¿cuál es el que implica un mayor esfuerzo para el comprador? El Export, muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el comprador lo recibe en la bodega del vendedor y lo lleva hasta su tienda. Por eso el mayor esfuerzo es el del comprador en el export. ¿Cuáles son los más utilizados y por qué?
pero me los pusieron todos. O sea, todos no son los más utilizados. De estos, nosotros dijimos que los más utilizados eran el FOB, el XWork, el CIF y el DDP. El FAS no es de los más utilizados. ¿Sí? ¿Y por qué? Es la pregunta. El FOB, porque el vendedor entrega en su puerto. Y como él entrega en su puerto, él está más o menos tranquilo porque no va a salir de su país. No tiene que ver con distintas lenguas, con distintas normatividades. No tiene que pagar el flete y el transporte interna. Sí, entonces ese tiende a ser muy utilizado porque, insisto, el vendedor comercializa y entrega dentro de su país. Entrega en el puerto de salida, en Buenaventura. Entonces, bueno, el idioma es el mismo. Distinto a si tuviera que entregar CIF o DDP, ¿no es cierto? Porque tendría que vérselas como vendedor con otras lenguas, con otras costumbres, alejarse mucho de su país. Entonces, por eso es bueno para el exportador el FOB. El export todavía más, porque ni siquiera tiene que moverse de su bodega. Por eso también es muy utilizado. Para el exportador, ¿cierto? El CIF, que quiere decir costo seguro y flete, es un Iconter en donde la mercancía se tiene que llevar hasta el puerto de destino. Ese no es tan bueno para el exportador, pero sí lo es para el importador. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes, Andrés y Sebastián, fueran los que están comprando, a ustedes les gustaría que les traigan la mercancía hasta su puerto. O sea, el CIF quiere decir que el que vende entrega la mercancía en el puerto de destino. Es decir, le lleva la mercancía al comprador hasta el puerto en su país. Entonces, para un importador, eso es bueno porque usted me está trayendo otra vez, vuelvo y digo, la mercancía hasta mi puerto. Entonces, por eso es muy utilizado en la importación. Y el DDP, ese es el cuarto más utilizado, es muy bueno para el que compra, porque usted le va a entregar la mercancía en su bodega, en su tienda. Entonces, de los 5, los más usados son el FOB, el XWork, para el caso de la exportación, porque el vendedor entrega en su país, el CIF, para el caso de la importación, porque el que está comprando le trae la mercancía hasta su país, y el DDP porque el que está comprando recibe la mercancía en su bodega. Por eso es que el mayor esfuerzo, también está bien respondida, del vendedor, el mayor esfuerzo del vendedor está en el DDP, porque como vendedor está obligado a llevar la mercancía hasta la bodega, hasta la tienda del comprador. Por eso ese es el Iconter que implica un mayor esfuerzo para él. A esta le pusimos 2 de 3. ¿Qué quiere decir? Que la primera y la segunda están bien respondidas, pero, perdón, la primera y la tercera, pero la segunda no está totalmente bien respondida. Luego, entonces yo estoy calificando mal. Esto es 2.5, porque no está del todo mala. ¿Listo? ¿Vale? Así lo vamos calificando.
La pregunta número 4, los acuerdos de integración, seleccione 2 de los abajo señalados y mencione los países que lo integran y agregue uno nuevo. Entonces, ellos cogieron y seleccionaron el NAFTA, que es Canadá, Estados Unidos y México. Esto que está acá arriba. Seleccionaron esto y me dijeron los países que lo integraban. Está bien. Seleccionaron también el Mercosur, que es esto. Ahí está clarito. Está integrado por Argentina, este largo, Brasil, aquí está, Paraguay y Uruguay, que son estos dos chiquiticos. Y además Venezuela, que está aquí, pero que está suspendido. ¿Listo? Y además agregaron uno nuevo. Agregaron el Tratado de Libre Comercio del grupo de los 3. Que es Colombia, que es México y que es Venezuela. Aquí para información, ya Venezuela no hace parte del grupo de los 3. Se retiró. Solamente hacen parte del grupo de los 3, que ya no se llama grupo de los 3, sino que se llama grupo de los 2, Colombia y México. Esto es solo para que ustedes pues, tengan información. Los acuerdos arrancan, este arrancó, pero después pelearon y se retiró uno, entonces cambió. Pero en principio la pregunta está bien contestada porque me dijeron que del primer acuerdo que se llama NAFTA, lo señalaron ahí con un círculo azul, lo dicen bien, es este y está integrado por los países tales, me dijeron bien. Tanto el acuerdo, el NAFTA, con los países para lo que preguntamos. Entonces esta pregunta estaba terminando de calificar. Para mí, yo aquí le pongo 3 de 3. Es decir, que está bien contestada. Y la marco con azul. ¿Listo? Y así voy calificando. Pregunta número 5. Cotiza el precio de exportación de 24,000 cajas de leche condensada ex-work y FOB. Había que hacer 2 cotizaciones. Ex-work, una, y FOB. Es decir, una cotización puesta en la fábrica del que está vendiendo y otra cotización puesta en el puerto de salida del que está vendiendo. Y les doy los datos. Entonces, la primera, precio de exportación igual a costo de la mercancía, porcentaje de utilidad, ¿sí? En Iconter Export 2020. Es decir, los 24,000 cajas por 2,400 le da 57,600,000. El 10% son 5,760,000. Esa es la utilidad. Entonces, como es ex-work, ¿sí? En la bodega del vendedor, solamente se tiene en cuenta el costo de la mercancía más la utilidad. No le puede cargar nada más porque le va a entregar a la puerta de su bodega. Perdón. Aquí solo me faltó, chicos, que me hayan dicho cuál es la tasa representativa del mercado. Porque yo supongo que el valor de esos dos, costo y utilidad, que son 63,360, en moneda nacional lo convierten a dólar y le va a dar 17,465 dólares. Pero yo diría, bueno, ¿y qué tasa usaron? Entonces ustedes deberían de informarme aquí. Esta conversión la voy a hacer utilizando la tasa representativa del mercado, que sería ¿cuál? La del último día hábil de la semana anterior, es decir, la del viernes pasado, que correspondía a tanto. Ese dato le falta aquí para que le quede más claro. Igual, hacen el FOB y en el FOB, aquí está FOB, como si van a usar la entrega en puerto de salida, es decir, en Buenaventura dijimos, o en Cartagena. Buenaventura, ¿cierto? La mercancía sale por Buenaventura. Es decir, que el Iconter FOB
el punto de transferencia de la carga es en el puerto de salida del país del vendedor. Luego, entonces ahí habría que sumarle a los costos de mercancía vendida más la utilidad, el transporte hasta Buenaventura, que dijimos que era 1.200.000, más los días que va a estar en la bodega, que vamos a decir son 175, más la póliza, porque lo vas a poner en Buenaventura, es claro. Y ahí pues les da un valor distinto, mayor que el export, porque estamos sumando unos costos adicionales, y por supuesto que haciendo la conversión a dólares, pues me da también un valor mayor en dólares. Es decir, que el ejercicio está también bien calculado. Lo único que me quedaron debiendo es este dato, porque si no me dejan ahí a mí como, bueno, ¿y con qué hicieron la conversión? Por eso les puse 90%. Es decir, casi todo el punto. Y la pregunta 5, entrégueme información sobre unas entidades que son importantes para el comercio exterior. Y les pedía la sigla, DIAN, el nombre, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la función principal, administrar los derechos de aduanas y los demás impuestos que genera, y lo que pasaría, es decir, no habría un control de impuestos. Yo estuve mirando la información, cuando les pongo aquí en amarillo, son como comentarios para precisar, por ejemplo, las sociedades de intermediación aduanera son empresas que generan el proceso de importación e importación en sumas superiores a $1.000. ¿Sí? Esto pues debe aclararse más. Además que hay un errorcito en la redacción, por eso le pongo en amarillo como ojo, revisar. ¿Sí? Y acá dice lo que pasaría si no estuviera como otra forma. Esto es MINCIT con T, comercio, industria y turismo. Esa última T de aquí que le faltó, esa T, esto es una T, esto es, y turismo. Esa T es de turismo. Entonces, como para mí, por eso me estoy demorando un poquito, los parciales o la retroalimentación de los parciales son una forma de mejorar el conocimiento aprendido. Por eso es que hago lo que estoy haciendo, no una nota y chao, no. Observaciones, comentarios, y les coloqué 80% porque hay cositas más o menos para mejorar. Al final, lo que yo hago es primer punto tanto, segundo punto tanto, tercer punto tanto, y le pongo la nota que es la sumatoria de esos porcentajes. Es decir, esto es 80%. Lo que hacemos aquí para calificar es que son 3, 4, 5. Tenemos un errorcito mío. Esta pregunta es la 5 y esta no es la 5 sino la 6. ¿Ven? Que hasta uno se equivoca ahí. Por eso, pues es un ejercicio chévere de ajuste. O sea que son 6 preguntas, ¿cierto? ¿Cómo lo califico? Para que sepan. Y ya nos vamos. 5. Es decir, si yo contestara, a ver, la nota total es 5, ¿cierto? Si contestara 6 preguntas. Si contesté, es una regla de 3, ¿no? A ver. Perdón. Si yo contesto las 6 preguntas, tendría 5.
¿verdad? ¿Cuánto tendría? Es la regla de 3. Aquí. X, ¿cierto? Dependiendo de cuántas preguntas contesté. Si contesté 4, ¿cuál sería mi nota? Es una regla de 3. Que cuando ya le va a calificar, le va a dar la nota, yo les explico cómo les califiqué el parcial. Vamos a ver aquí. ¿Quieren para cerrarlo, no dejarlo en el aire? En este ejercicio pedagógico es fácil. Pónganle cuidado. Yo sé que a veces quedan duditas y la idea es que no quede ni una sola. Entonces vean. Si son 6 preguntas que equivalen a 5, yo hago mi calculadora y digo 6 dividido 5, igual 1.2. Al contrario, 5 dividido 6, igual 0,83333. Es decir, cada pregunta, vamos a dejarlo en 0,83, equivale a 0,83. ¿Listo? Son 6 preguntas dividida la nota máxima, que es 5. O sea que el primer punto equivale a 0,83. O sea que si 6 de 6 igual a 0,83. Esa es la nota de ese primer punto. Lo contestó bien. La segunda pregunta, le puse 90%, ¿cierto? Es decir, está casi bueno. Entonces cojo, otra vez voy a mi calculadora. Aquí. Voy a mi calculadora. Borro esto que tengo aquí. Y digo 0,83, que es el valor del punto, ¿cierto? Pero no lo sacaste todo completo, sino que sacaste el 90%. No igual. O sea que no sacas el 0,83 en ese punto porque no lo contestaste todo bien, contestaste el segundo, sino que sacas, aquí vuelvo, 0,747. Voy a mi parcial y este segundo punto, esto es igual a 0,747. ¿Listo? Eso fue lo que sacaste en la segunda pregunta. Insisto, la primera te salió bien, 0,83. La segunda te salió casi bien, el 90%, 0,747. La pregunta 3, 2.5 de 3. Es decir, te salió también casi bien. Vamos a hacerla. Igual. Cuidado. Igual. Entonces, el 100% de 3, 2.5, 0,83. Entonces, esto para mí es, vamos a hacerlo matemáticamente así. Si, lo que pasa es que cuando uno no tiene el recurso tablero a la mano,
yo digo, si 3% es el 100, 2.5, ¿cuánto es? Entonces tendría que decir, calculadora aquí, volvemos aquí. Entonces yo digo, hago una regla de 3. Y digo 2.5 ¿cierto? Por, ay, ¿ven? Es decir, el 2.5 por 100 igual dividido. Ay, no, señores. Dime aquí un momentico. Dijimos 0.83 es el punto completo. Si sacó 2.5, es decir, lo sacó casi completo, esto debería equivalerle a 0.80, ¿cierto? Y aquí. Entonces, primer punto, sacó 0.83, porque lo sacó todo completo. Segundo punto, sacó el 90, 0.747. Tercer punto, 2.5 de 3, es decir, también casi completo le da 0.80. Entonces lo que voy haciendo para poder parametrizar la calificación de este examen es que cada pregunta tiene una puntuación distinta y al final sumo 0.83 más 0.747 más 0.80 y sigo en ese ejercicio. Hasta tener, por ejemplo, este de los TLCs sacó 3 de 3, o sea que eso le da 0.83, es decir, todo el punto completo. ¿Ves? Y ahí me voy yendo hasta llegar a la pregunta número 6. Aquí sacó 90%, yo diría que esto es igual a 0.747. Ya ese cálculo lo habíamos hecho. ¿Listo? Entonces al final lo que yo hago es sumar 0.83. Vuelvo a mi calculadora aquí. Solo quiero cerrar el ejercicio para que ustedes vean. Les digo 0.83. Voy a hacerlo en mi calculadora manual acá para que no se nos... Entonces yo digo aquí 0.83. Aquí cojo mi celular. Busco mi función calculadora. Y digo 0.83, primer punto, más segundo punto, 0.747, más tercer punto, 0.8, más cuarto punto, 0.83, más quinto punto, 0.747,
más. Y el sexto punto, 0, dijimos 80%. Acá, que nos guiemos por este mismo. Ajá, 0. 0,8 más 0,7. O sea que igual la sumatoria de esto me da una nota final $4.65. Esa es la nota de este parcial. Digamos, en un cálculo hecho punto por punto, digamos en borrador, ¿sí? Esa es la nota, 4.6. Este mismo ejercicio lo hacemos con cada parcial, lo revisamos, pero esa es la forma de calificar. Entonces esto de Andrés Álvarez y Sebastián Cristancho, yo lo llevo aquí a mi tablita. Parcial, Andrés, 4.6 y Sebastián, aquí, 4.6. ¿Listo? Y ese va a ser el ejercicio para calificar los parciales de los demás. Creo que solo Ana María lo presentó individual. Los demás lo presentaron en parejitas. Pero más que el tema de la nota, yo les dije al principio, para mí lo importante es lo que esto deja en términos de aprendizaje. Es decir, es 4.6. Pero más que eso es qué tanto aprendió Andrés y Sebastián al relacionar estas definiciones, qué tanto aprendieron desde su punto de vista de lo que es el comercio para un país, qué tanto aprendieron. Ese es el resultado final, más que la nota, es lo que haya dejado el aprendizaje. Como ven, esto se puede ajustar, se puede subir, se puede bajar, se puede volver a hacer, pero en últimas, para mí lo importante, insisto, es lo que les quede de esta fundamentación. Bueno, nos extendimos un poquito ahí en mirar cómo vamos a calificar y en mirar cada producto, cómo se está calificando. Espero los deje con la idea de al final esta matriz, cómo nos va a aportar a algo que pues la universidad por requisito lo pide, el estudiante quede claro de cómo se califica y cuál va a ser su nota. Esto está permanentemente cambiando. Si faltan productos, los sumamos. Si hay productos que hay que completar, los completamos. De tal manera que, repito, al día 30, esto esté lleno y esté, ojalá, con la satisfacción de todos. Eso para mí es lo esencial. ¿Listo? ¿Alguna inquietud sobre eso? Profe, sí, ¿será que puede volver a mirar el correo a ver si ya le llegaron los trabajos, que ya los volví a reenviar, Claro que sí, por favor? claro que sí. Aquí lo abrimos. Llevamos acá. Los recibidos. Ahí están. Ya llegaron. Ahí Listo, profe. está. Vale, bueno. Ven, ese es el ejercicio. Los invito sencillamente a que lo veamos como una forma de ir aprendiendo, evaluando, calificando, ajustando. Para que al final tengamos una nota, pero que hayamos podido cumplir con haber revisado cada uno de los temas. No le digamos, más importancia al tema que esa. Y, insisto, para mí es más importante que estemos aquí.
seguro nos vamos a poner de acuerdo en la nota. Les estaba mostrando ya para cerrar nuestro tema de hoy. Se llama nomenclatura arancelaria. Otros la presentan como clasificación arancelaria. ¿Por qué se llama nomenclatura? Porque se refiere a un conjunto de números. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? A unos dígitos. ¿Y por qué otros le llaman clasificación? Porque estos números o estos dígitos sirven para clasificar, para ordenar, para agrupar, si quieren, para diferenciar todas las mercancías que se importan y se exportan en un país. Ese es el concepto de nomenclatura o clasificación. Ah, ¿por qué la palabra arancelaria? Porque sirven para cobrar el impuesto o para cobrar el arancel. Entonces, en el comercio exterior de Colombia, vamos a hablar del nuestro, existen más o menos unas 7.500 mercancías que se pueden importar o exportar. Y cada una de esas mercancías tiene que tener un número, un código, una clasificación, que es lo que permite aplicarle el arancel. Si uno quisiera poner un ejemplo más del común, del diario, en un salón de clase hay 6 estudiantes, en este caso, en el nuestro. Tengo 6 estudiantes, 5 estudiantes, perdón, y cada estudiante tiene un código. Y para todo lo que tiene que ver con ese estudiante en la universidad, lo importante es ese código. Con ese código se sabe quién es Ana María. Muchas veces no colocan el nombre, sino que colocan ese código. Por ser muy poquitos, pues se pondrá el código y el nombre. Pero cuando es mucho el número de las personas o de las mercancías, no se coloca el nombre, sino que se coloca es el número. Imagínense los listados de cédulas de las personas cuando van a votar en una mesa. ¿Se acuerdan de esos listados? Lo que aparece es el número de cédula. Entonces, la forma acostumbrada, ideal de clasificar a las personas cuando se trata de prestarles algún tipo de servicio o garantizarles algún derecho es por su número de cédula. Toda la información que usted quiera saber sobre Ana María, sobre Andrés, sobre Sebastián, la va a encontrar en los bancos de datos, en los macrobancos de datos que tienen las empresas, las entidades financieras con su número de cédula. Teclee el número de cédula de una persona y ese es el que le permite conocer todo sobre ella. ¿Cierto? Así pasa con las mercancías que son importadas y exportadas en Colombia. Todas tienen un número. Y toda la información que usted necesite saber sobre esa mercancía, la tiene que buscar por ese número. Cada mercancía es distinta en el comercio exterior. Zapatos para
jugar golf tiene un número distinto a zapatos para jugar fútbol. La nomenclatura es distinta. Por esa razón, el arancel es distinto. Los requisitos para importar son distintos. De ahí que quienes se muevan en el mundo del comercio tienen que aprender a buscar la información de su mercancía por el número o por el código o por la partida arancelaria. Ustedes van a encontrar mejor ese nombre en el argot comercial, la partida arancelaria. Entonces, cuando ustedes les digan, venga Ana María o venga Andrés, por favor, liquídeme el arancel para importar esta mercancía, usted lo primero que tiene que preguntar es, ¿cuál es la partida arancelaria? ¿Cuál es el código? Porque sin eso no vas a poder buscar ese arancel. ¿Sí? Cuando tú llegas a una EPS para que te presten un servicio de salud, lo primero que te digan, deme su número de cédula. Cuando un policía te detiene en la calle para mirar si tienes antecedentes, lo primero que mira es tu cédula, porque se supone que con tu cédula él puede averiguar toda la información sobre Andrés o eso. Entonces, cuando usted quiera saber cuáles son los requisitos que tiene que tener en cuenta para importar o exportar una mercancía en Colombia, se tiene que guiar o se tiene que meter es por la subpartida arancelaria. ¿De acuerdo? Un poco larga la explicación de qué es esto, pero prefiero eso y no soltarles ahí un número y que ustedes después no tengan claro para qué les sirve. Ese número tiene 10 dígitos, así como lo ven ahí. Se las voy a cambiar por estas diapositivas. Entonces, en todos los países que hacen comercio, el gravamen arancelario o el impuesto, el IVA, todo, están señalados con referencia a la subpartida arancelaria. ¿Sí? Es decir, una mala clasificación o la utilización de la subpartida es fatal. Es como cuando tú le vas a hacer una recarga de celular a una persona. Si das mal el número o le vas a consignar en una cuenta. Si das mal el número del celular o el número de cédula, se te volvió un problema esa recarga o esa consignación. Si no tienes claro o bien el número de la subpartida arancelaria de la mercancía, de ahí en adelante se te arruinó el proceso de importación o de exportación. Porque el impuesto es distinto, porque las certificaciones cambian, porque a lo mejor es una mercancía que es de prohibida importación y no la puedes traer. ¿Sí? Entonces es fundamental clasificar bien la mercancía o tener bien el número o el código o la subpartida. Insisto, no puedes importar o exportar mercancías en Colombia o en cualquier otro país si la mercancía no tiene una clasificación arancelaria. Todas tienen que tener una clasificación. Vuelvo otra vez a la analogía. Si una persona en Colombia no tiene cédula, no puede recibir ningún tipo de servicios. ¿Quién hace la clasificación arancelaria de las mercancías en Colombia? La DIAN.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si usted tiene dudas con usted debe acudir a esa entidad. Es la entidad encargada. Así como la registraduría es la entidad que le da la cédula, la tarjeta de identidad a las personas, la DIAN es la entidad que le da la clasificación arancelaria a las mercancías cuando se van a importar o se van a exportar. Y si usted tiene alguna duda, pues ellos le ayudan a aclararla, que son muy normales en el comercio exterior. Los aranceles se liquidan con base en la subpartida. En cada país de destino al que usted va a llegar con sus exportaciones, le van a pedir requisitos para la mercancía que va a entrar. Si usted quiere averiguar cuáles son los requisitos para exportar una mercancía a Chile o a México o a Venezuela, esos requisitos los puedes consultar con la subpartida. Es más fácil, más rápido, más seguro que tú chequees con el número de la subpartida. ¿Listo? Es un sistema utilizado para clasificar o agrupar de la manera más exacta posible las mercancías que son objeto de comercio internacional, la nomenclatura arancelaria. Anteriormente, digamos, cada país le daba a las mercancías un número de acuerdo o una clasificación de acuerdo con su interés. Entonces, algunos le ponían letras, otros le ponían números y letras, era alfanumérica. Otros lo hacían con símbolos. Entonces, ustedes se podrán imaginar el comercio exterior entre dos países si uno le pone la nomenclatura con letras y otro se la pone con números. Se puede, ¿no? Así funcionaba antes, pero era más difícil. Ahora, en el comercio exterior, por práctica comercial, por facilidad, todos los códigos son numéricos. ¿Listo? Por eso, esta expresión que ustedes ven aquí, NCCAB. Esto quiere decir nomenclatura para el comercio internacional arancelaria de Bruselas, esta vez de Bruselas. Porque esa es la que utilizan la gran mayoría de los países. Todos armonizaron sus códigos arancelarios con base en números. No existe que yo conozca hoy en día un país que clasifique las mercancías de su comercio con letras o con números y letras. Todos se pusieron de acuerdo, se armonizaron, es la palabra, a solo números, porque es más fácil. La nomenclatura, entonces, presenta una estructura que comprende secciones, capítulos, partidas y subpartidas, que está expresada en un número de 4, 6, 8 o 10 dígitos. ¿Cuántos números tiene la cédula? 7, 8, 9, ¿cierto? Dependiendo de la edad de la persona. Depende de la ciudad en la que se la expidieron. Entonces, un municipio muy pequeñito tiene cédulas de 5, de 6, de 7 dígitos.
Si es un municipio muy grande o una ciudad, las cédulas son de más números. Así pasa en el comercio. Cuando un país exporta muchísimo, es decir, tiene muchísimas mercancías, el número de dígitos de esas mercancías es mayor. Y viceversa, un país que tenga un comercio exterior pequeñito, pues el número de la partida arancelaria de sus mercancías es más pequeña. Colombia tiene más o menos unas 7.500 partidas. Estados Unidos, ¿sí? Tiene alrededor de 34.000 partidas. Entonces allá van a encontrar nomenclaturas con más números, ¿sí? Que en Colombia. Pero la estructura es la misma. Es decir, está organizada por sesiones, por capítulos, por partidas y por subpartidas. Acuérdense que cuando ahora ya no, creo que ya no, se ponía el número de tarjeta de identidad, los 2 primeros dígitos era el año, los 2 siguientes el día y así, ¿sí? En el caso de las mercancías es la sesión o es el capítulo. Esta explicación es para que ustedes no se tengan que aprender de memoria, nadie lo haría, el número de la partida, sino que cuando ustedes la vean, digan, ah, esto pertenece a la sesión tal o al capítulo tal. Es más fácil así, que aprendan un número de chorro, sino que ustedes puedan hacer un análisis de qué significa el número. ¿Listo? Ya explicamos un poquito eso. Pero por ahora, el número de las partidas puede ser de 10 dígitos, pero podría ser de 8, de 6 o de 4, dependiendo, insisto, de la realidad del comercio de cada país. Entonces, la subpartida arancelaria o la nomenclatura o el código arancelario es la forma oficial de identificar, de registrar, de clasificar todas las mercancías que participan en el comercio exterior. Cuando decimos la forma oficial, es que es la única, la que existe, la que tiene la mercancía de acuerdo con la DIAN. ¿Listo? Usted, Julián, lleva un nombre oficial que es el que aparece en la registraduría. Algunos le dirán Juliancho o le dirán Julie, pero ese no es la forma oficial con la que usted se identifica. Es la que aparece en la registraduría. Así sucede con las mercancías. La forma oficial es ese número que la DIAN le dio a la mercancía, que es la que usted tiene que investigar para poder saber cuál es el arancel, cuáles son los documentos que necesita para importar. ¿Listo? Siempre tienen que entrar por ahí. Chino, averígüeme cuál es el arancel que tengo que pagar para importar esta mercancía. Déjeme ver la subpartida arancelaria, porque sin eso no vas a poder, o por lo menos no el oficial. Por eso insisto, una mala clasificación, una mala codificación te arruina el proceso de importación y exportación porque es posible que estés trabajando con una mercancía que no es. Un dígito que utilices mal a hacer una recarga a lo mejor le llega a otra persona. Es más o menos lo mismo. ¿Listo? Entonces, aquí lo importante es que ustedes se den cuenta de que hablar de comercio exterior implica entender que las mercancías que se intercambian siempre van a estar clasificadas con una partida arancelaria y que toda la información necesaria para hacerlo bien la pueden o acceden con esa subpartida arancelaria. Como decíamos, el arancel o el sistema está conformado
por 21 secciones, por 96 capítulos. Es decir que en cada sesión se agrupan unos capítulos por 1241 dígitos y así sucesivamente. Cuando se hizo esta diapositiva, esto es ya hace algunos años, en Colombia habían 7.342 mercancías que se importaban y se exportaban. Y esas 7.342 están repartidas en subpartidas, en partidas, en capítulos y en sesiones. Aquí lo pueden entender un poco mejor. Entonces, en la sección 1, los números de las sesiones están en números romanos, ¿no? 1, 2, hasta la 21, la sesión. Y dentro de la sesión están los capítulos. Esos sí están en números arábigos. Entonces, dentro de la sección 1 del arancel están los capítulos 1 al 5. Dentro de la sesión 2 están los capítulos 6 al 14. Y así sucesivamente. Insisto, esto es para que ustedes sencillamente cierren los ojos un momentico y se den cuenta de que hacer comercio exterior implica entender que las mercancías tienen un número, un código, una clasificación y que es lo primero que ustedes tienen que investigar. ¿Cuál es la clasificación oficial de esa mercancía? Y cuando ya la tenga, es con esa que empiezo a averiguar toda la información que necesito para importar o exportarla. No pueden haber mercancías sujetas a comercio si no tienen una clasificación. ¿Listo? Eso. ¿Dónde puedo yo darme cuenta cuál es el número de la mercancía que quiero importar? Es fácil, ¿no? Ustedes pueden hacerlo. A ver si... ¿Qué hora es? Para saber cómo estamos. 9:43. Sí, nos quedan 2 comentarios más chiquiticos. Ustedes pueden hacerlo. Les voy a mostrar las 2 formas de averiguar. ¿Qué mercancía quisiera importar Julián? Supongamos que usted le diga, Julián, ¿usted qué mercancía quisiera exportar o importar mañana? El nombre de la mercancía, Julián, una que usted esté interesado. Calzado, ¿Cuál? calzado, por decirlo así. Calzado, listo. Entonces, ¿pero qué calzado? Porque calzado es muy general. La idea es que ahí viene, bien Julián, eso que me dice, uno de los tips de las claves para usted encontrar rápidamente la subpartida oficial es tener desagregada la mercancía al mayor grado posible. Si usted me dice calzado, yo voy a encontrar 30 o 40 subpartidas arancelarias de calzado. Está calzado en cuero, está calzado para jugar fútbol, está calzado para hacer alpinismo, ¿sí? Entonces, lo ideal, Julián, y todos es que ustedes conozcan perfectamente la descripción de su mercancía. Lo más que se pueda. Entonces, diga, calzado en cuero para bailar o calzado en lona para entrenar boxeo. Y si puedo decirle de amarrar mejor, ¿cierto? Y si puedo decirle con tacón mucho mejor, ¿no? Porque en la medida en que la descripción sea más completa, puedo llegar más fácilmente a la subpartida. Entonces, si yo quiero buscar
yo puedo hacerlo de la forma en que todos hacemos hoy, fácilmente, rápidamente, porque casi siempre andamos cogidos del tiempo. Entonces yo voy a compartir mi pantalla y voy a tratar de ir a Google, ¿cierto? Aquí, un momentico, vuelvo otra vez. Voy a Google y ahora sí comparto mi pantalla. Busco una paginita sola y le digo, vuelvo a compartir, porque se me olvide. Aquí. Y le digo en Google, ¿ves? Subpartida. Arancelaria de calzado para dama. Ahí está, veamos. Y le doy enter. Entonces, mirar, me saca aquí. Me dice 64 05 10 00 60. ¿Sí? Los demás zapatos con la parte superior de cuero natural o regenerado para mujeres. Y cojo esta subpartida, voy a coger este pedacito aquí. Acá. ¿Cierto? Entonces voy a mi aquí, mirar acá, coloco ese numerito. Voy a aumentar un poquito. Ahí. ¿Listo? Entonces, 6405100090. Esa es la subpartida arancelaria o el código arancelario si yo quiero importar calzado para damas en Colombia. Que a partir de aquí es cuando yo empiezo a buscar información. Es decir, si yo voy a buscar el porcentaje de arancel que tendría que pagar por importar este calzado, no lo voy a encontrar con el nombre de calzado para damas, sino que lo voy a encontrar es con esta subpartida. Que 64 significa el capítulo. ¿Listo? Los dos primeros dígitos de la subpartida siempre corresponden al capítulo. Acuérdense que, volvamos aquí a nuestra presentación, toda la estructura tiene 96 capítulos. O sea que calzado para dama hace parte de el capítulo 64. Acá. ¿Ves? Y yo tengo aquí algo para mostrarles aquí. Esta también nos ayuda a entenderlo. Sistema armonizado. Me muestra unos 10 dígitos. ¿Ves? Donde los dos primeros dígitos son el capítulo. O sea que yo inmediatamente me vuelvo aquí a mi consulta. Tengo este número. Entonces ya yo digo, esta subpartida la ubico en el capítulo 64. Las dos siguientes, es decir, los 4 primeros dígitos,
hacen parte de la partida. Los 6 siguientes hacen parte de la subpartida. Es una desagregación, ¿cierto? Los 2 siguientes hacen parte de la subpartida, es decir, estos 8 dígitos para la región andina. Es decir, que este mismo número, estos 8 primeros dígitos, los van a llevar el calzado para dama en toda la región andina, es decir, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, van a llevar esos primeros 8 dígitos iguales. Y los 10 ya son para el país. Entonces, volviendo aquí, 64051000 sería la subpartida arancelaria de calzado para dama en cualquiera de los países de la región andina. Pero para Colombia, ¿sí? Sería 64100090. Es decir, que lo que distingue la subpartida arancelaria de los 10 dígitos de Colombia, o de Chile o de México son los últimos 2. Es decir, que estos son los que cambiarían para cualquiera otro de los países de la comunidad andina, los últimos 2. Un poco como para irse familiarizando con ese número. 10 dígitos, arranca con los 2 primeros en el capítulo y siempre los últimos 2 son los que distinguen la subpartida para el país. ¿Qué hago yo con esto? 6405100090. Voy a buscar, voy a averiguar cuál es el porcentaje de arancel que tendría que pagar por importar esa mercancía. Voy a averiguar con esa subpartida arancelaria cuáles son los documentos que tendría que adjuntarle a ese proceso de importación. Voy a averiguar si esa mercancía hoy yo la puedo importar en Colombia o no. Probablemente podría estar clasificada como una mercancía de prohibida importación. Voy a mirar en un tratado de libre comercio si esa mercancía la puedo importar con 0 arancel o no. Toda esa información yo la consulto con este numerito. ¿Listo? Mañana hacemos un ejercicio, digo, el lunes haríamos un ejercicio ya de búsqueda de la información con la subpartida. Ese es básicamente, digamos, el mensaje. No pueden haber mercancías que se importen o se exporten si no tienen una subpartida o una clasificación o una nomenclatura arancelaria. No puede haber. Y con esa nomenclatura es con la que se inicia el proceso de planeación de la importación o de la exportación. Porque es ese número el que me da toda la información que yo necesito para saber qué arancel, qué documentos, en qué tratados, si está o no autorizada, si hay una cuota, si hay un tope. Todo eso es con la subpartida o con la clasificación arancelaria. Y todos los países que hoy hacen comercio exterior aplican esta misma forma para clasificar sus mercancías, con un número de máximo 10 dígitos, en donde cada par de dígitos pues tiene una significación para poder ubicar, para poder clasificar. Así como las personas tenemos un número de cédula, que es con el que nos movemos en Colombia y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Cuando usted llega a otro país, te van a pedir no tu cédula de Colombia,
pero te pueden pedir un pasaporte y ese pasaporte pues va a tener tu cédula. Y si estás en un país de la Unión Europea, es el número de cédula el que te va a servir, no necesitas pasaporte. Y toda la información la encuentras con ese número de cédula. Cuando vas a entrar o sacar mercancías desde Colombia o a otro país, tienes que tener el número de la clasificación arancelaria de la mercancía con la que vas a trabajar. Sin eso no haces nada. Y si lo tienes mal, pues baila, como decimos todos. ¿Listo? Cerramos entonces por hoy. Son las 9:56 para que ustedes pues, puedan prepararse a su clase siguiente. Y el lunes hacemos un ejercicio de cómo usar esto. Lo que tú debes preguntarle siempre a quien te pida que adelantes un proceso de importación o exportación, deme el número de la subpartida arancelaria. Por aquí arranca. ¿Listo? Vamos entonces a cerrar ahí, agradeciéndoles una vez más la oportunidad. Voy a tratar de el lunes tenerles esa matriz de notas, pues ya un poco más alimentada con todos los productos, de tal manera que podamos ir siguiendo el curso de los temas y de las notas. Bueno. Gracias, sí, señor. Profe, Profe, gracias. Bueno, Profe, gracias. Hasta luego. bueno, buen día. Muchas gracias. Un abrazo para todos. luego.